Hoy vamos a iniciar con el tercer material que con la ayuda de Dios he podido trazar, elaborar para compartirlo sobre este material que trata para preparar evangelistas. Esto es ya para los que van a tomar este oficio que es de vital importancia estudiarlo, analizarlo a la luz de las escrituras. Hoy daremos inicio. Este material, mis hermanos, también estará basado en cinco clases. Las clases que vamos a estar viendo sobre este material son las siguientes. La primera clase vamos a hablar sobre quién es el evangelista a la luz de la Biblia. ¿Cuáles son los requisitos o cualidades del evangelista en la segunda clase? Y en la tercera clase vamos a ver sobre la obra o función del evangelista. Y luego vamos a ver acerca del sostenimiento financiero del evangelista. Y por último, en la última clase, vamos a ver sobre cómo se constituye un evangelista en la iglesia. Estas son las cinco clases de este material, hermanos, de la cual voy a invitar que no se pierda ni una de ellas para que tengamos la secuencia y podamos tener una mejor comprensión con respecto a este tema sobre el papel del evangelista. Hoy vamos a iniciar con la clase número 1, que va a tratar sobre quién es el evangelista. Mis hermanos, ¿quién es el evangelista? Y vamos a verlo a la luz de la Biblia, porque es lamentable que haya mucha confusión o a veces controversia acerca de este oficio que encontramos nosotros en las Escrituras. Y es por eso que conviene que estudiemos en primer lugar quién es el evangelista, porque si vamos a hablar de un material que nos ayuda para preparar evangelistas, para especialmente mis hermanos que tienen este anhelo, o aún para aquellos que estamos en este oficio, pero nos falta completar alguna información, espero que este mensaje pueda ser útil para todos. Por lo tanto, hermanos, ¿quién es el evangelista? Vamos a comenzar en primer lugar mencionando que el evangelista es parte de la organización bíblica que tenemos nosotros en las escrituras. Es parte de esa organización. Y quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Quiero darle lectura en la nueva traducción viviente, NTV. ¿Por qué quiero que leamos aquí? Porque aquí menciona una palabra muy importante o clave para poder comprender de qué se trata. Dice la escritura: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Miren lo que dice. Cristo dio los siguientes dones, son dones que Dios dio a la iglesia. Y ahí viene enumerado cuáles son esos dones: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. En esta versión le llama dones y uno puede observar el contexto, especialmente el versículo 8, y sí apoya la idea de ser dones. En el versículo 8 también lo encontramos. Pero estamos hablando de dones naturales que Dios provee. Y muchas veces, hermanos, como siempre lo hemos dicho, no es para quien quiere, sino para quien puede, porque debe tener este don natural que Dios provee. Sin embargo, he dicho a muchos hermanos que anhelan este oficio, les digo, hay que orar mucho a Dios para que nos permita
nos permita ser ese instrumento útil que se necesita para llevar a cabo este oficio, este ministerio, si le queremos llamar así, porque es un oficio, es un trabajo. Y debemos considerar muy seriamente, mis hermanos, que en esta lista que encontramos en Efesios 4:11, tanto fueron muy importantes los apóstoles, los profetas, pero también no debemos hacer de menos en esta lista a los evangelistas y los pastores. No debemos hacer de menos, porque hoy en día la mayoría de congregaciones locales están muy conformes, muy tranquilos, sin pastores o sin evangelistas, como que si esto no fuera necesario, como si no fuera importante. Claro que no podemos tampoco apresurarnos en elegir ancianos si es que no llenan los requisitos. De la misma manera, no podemos apresurarnos en elegir al evangelista o constituir o establecer o nombrar al evangelista si éste no llena las cualidades. Obviamente que tampoco uno debe apresurarse, pero la iglesia debe estar siempre trabajando, debe estar trabajando para poder lograr esta organización. Hablar de los apóstoles y de los profetas, mis hermanos, no hace falta mucho hablar de ello porque creo que la mayoría sabemos que ya no nadie pueden tener estos oficios hoy en día en personas vivas porque esto fue limitado, ya cumplieron las funciones aquellos hombres quienes ocuparon estos oficios y que hoy en día sí siguen con nosotros, pero a través de los escritos, porque cuando nos preguntan, ¿ustedes tienen apóstoles y profetas? La respuesta es sí, a través de la Biblia, a través de sus escritos, no en personas vivas, pero sí a través de los escritos, porque seguimos diciendo que el apóstol Pablo dice, que el apóstol Pedro dice, que los profetas dicen, entonces ellos siguen con nosotros, pero muchas veces hace falta que la iglesia tenga sus evangelistas, a lo menos uno, y sus ancianos o pastores, que son el mismo oficio, y para esto se requieren mínimo dos, porque recuerden que cuando Hechos 14:23 dice, establecieron ancianos, más de uno en cada congregación. Pero bueno, no vamos a hablar ni de los apóstoles, ni de los profetas, ni de los pastores. Vamos a hablar aquí de los evangelistas, pero quiero que ustedes puedan verlo tan claramente en una lista donde encontramos en esta versión que son dones. Y dice el versículo 12, hablando de los que ya fueron mencionados en el 11. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, estos hombres que tienen estos dones naturales que Dios provee, que tienen desarrollando esta función, ellos tienen una gran responsabilidad. ¿Y cuál es la gran responsabilidad? Porque no es una responsabilidad cualquiera. La responsabilidad, dice la Biblia en el verso 12, es de preparar al pueblo de Dios. Tenemos que preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Están puestos para que edifiquen, construyan la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hermanos, el cuerpo de Cristo. Y claro que todo trabajo tiene su esfera, es decir, en cada iglesia local tienen sus evangelistas que primeramente tienen que dar ese trabajo local que se requiere en dicho lugar. Esa es la responsabilidad primaria, principal de todo evangelista, de preparar al pueblo de Dios localmente y edificar la iglesia localmente. Claro que como obra individual ofrecemos muchas veces clases adicionales, clases que son externas,
pero primariamente y la responsabilidad mayor la tenemos localmente. Por lo tanto, mis hermanos, estamos viendo en primer lugar que el evangelista es parte de esta lista que encontramos en Efesios capítulo 4, verso 11, porque a veces se hace de menos este oficio. Se habla más de los pastores o de los ancianos, pero no así de los evangelistas, como que si fuera algo insignificante o que no es necesario. Pero no podemos ser más sabios que el Señor. Si Cristo los ha puesto es por algo. Y más adelante vamos a ir viendo las razones. Y dice el verso 13, ese proceso, estamos leyendo Efesios capítulo 4, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Bueno, estamos viendo el contexto de Efesios 4:11 porque estos hombres o estos oficios de la cual estamos aquí enfatizando al evangelista tienen la responsabilidad, mis hermanos, la responsabilidad de capacitar al pueblo de Dios, de prepararlos para para la obra del ministerio, para salvar más almas para Cristo. Y una vez que esas almas vengan a Cristo, a formar parte de la iglesia, hay que edificarlos, hay que construir la fe para que crezcan los hermanos, para que no sigan siendo niños y no sean llevados por doctrinas que hoy en día y que en todos los tiempos ha habido doctrinas, hermanos, doctrinas de hombres, doctrinas tergiversadas, torcidas, que pueden engañar a muchos de los miembros locales. Pero teniendo hombres capaces que van a enseñar, que van a ayudar al crecimiento de la iglesia, porque son aquellos hombres que tienen primeramente ese don de parte de Dios, esa capacidad y luego, con el trabajo y el desarrollo que hacemos en estar ocupados en la lectura, en el estar preparándonos, eso ayudará a desarrollar el talento que Dios nos da. Porque todo talento debe ser trabajado, debe ser desarrollado. Y de esa manera, hermanos, si nos estamos capacitando, haremos un buen trabajo y vamos a nutrir a la iglesia, a los hermanos especialmente. Vamos a nutrir con la palabra del Señor. Habrá crecimiento. Y no estamos hablando del crecimiento numérico solamente, sino del crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. Que los hermanos no se dejen llevar por doctrinas diversas, erradas. Por lo tanto, es necesario pues tener evangelistas en la iglesia local. Sí, tan necesario, hermanos, tan necesario que está en una lista que Cristo dio a la iglesia. ¿Y por qué muchas veces hay iglesias locales que están muy conformes sin evangelistas? Y no hablo de aquellas que están en proceso, trabajando para lograr que haya uno en esa congregación. No, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de iglesias que están muy conformes y que no están haciendo absolutamente nada, nada para tener a lo menos un evangelista y luego que este evangelista pueda preparar a otros para que hayan más evangelistas en todas las generaciones. Porque el otro error que existe es que una vez que se logra tener un evangelista, este evangelista olvida su trabajo y no prepara a otros. ¿Y qué va a pasar cuando él llegue a fallecer? ¿Qué va a pasar con él cuando llegue a partir de este mundo? ¿Qué va a pasar si él llegase a irse al mundo? ¿Qué va a pasar si él se cambia de domicilio, se cambia de lugar y se va a trabajar en otra congregación? ¿Qué va a pasar con la iglesia local? Queda sin
evangelista, queda sin evangelista. ¿Por qué? Porque no se preparó más evangelistas. Y necesitamos estar, hermanos, motivando a más hermanos en la congregación local o con otros hermanos que anhelen trabajar en la viña del Señor, porque es tan indispensable, tan necesario, hermanos. Es admirable algunos ejemplos de algunas iglesias locales, especialmente en, la parte norte de nuestro continente. Las iglesias allá, cuando no tienen o quedan sin evangelista, ellos están buscando como se busca el arroz al evangelista para que trabaje consigo, para que trabaje con ellos, y lo buscan hasta encontrarlo. Hacen todo esmero, esfuerzo para poder lograrlo. Pero muchas iglesias dicen, no, nosotros no necesitamos, estamos mejor así sin evangelista. Quizás porque han tenido malas experiencias al ver a evangelistas que no han hecho un papel conforme a la Biblia, han tenido malas experiencias y por esa razón llegan a pensar que Dios se equivocó al poner evangelistas. Pero hermanos, el hecho de que haya malas experiencias no significa que el Señor se equivocó, sino que al contrario, que esto nos sirva para hacer un mejor papel en la predicación, no repetir la misma historia, que esto nos sirva para ir a la Biblia, ir al patrón bíblico y ver realmente quién es un evangelista a la luz de la Biblia. Porque déjeme decirle en segundo lugar que cuando digo evangelista me refiero al predicador, porque evangelista o predicador, hermanos, se refieren al mismo oficio. Es importante que aclaremos esto, que expliquemos bien esto, porque entre predicador o evangelista no son dos oficios distintos, diferentes, sino que es uno solo, uno solo. Es más, fue Pablo quien se atribuyó esa palabra predicador. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio, hermanos. Fue Pablo quien se le atribuyó esa palabra. Sin embargo, muchos hoy en día al evangelista le llaman predicador porque predica y está bien, pero notemos que no son dos oficios distintos, sino que es uno solo, porque es ahí donde está la confusión en muchos hermanos, en muchas iglesias que creen que son dos oficios diferentes, creen que son dos oficios diferentes. Y por eso quiero recordarles que fue Pablo precisamente quien se atribuyó esta palabra predicador o este término, esta palabra que encontramos en Primera de Timoteo 2:7, dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, porque tuvo dos oficios, fue apóstol y fue predicador. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Nótese que fue Pablo quien se atribuye este término predicador. ¿Pero por qué se le dice predicador? Porque es alguien que predica, es alguien que está predicando la palabra del Señor, un pregonero del Evangelio, en otras palabras. Hechos 21:8, encontramos aquí a Felipe, pero con un término diferente con el que Pablo se identificó en 1 Timoteo 2:7. Y aquí encontramos Felipe el evangelista. Por lo tanto, aquí es donde nosotros podemos comprobar que todo aquel que ejerce este oficio es un predicador o es un evangelista. Hermanos, es importante que podamos considerar que no son dos oficios diferentes, sino es uno solo. Por lo tanto, en este mensaje, en esta clase, vamos a hablar del papel del evangelista, que en otras palabras me refiero al papel del predicador. Estamos hablando del predicador.
Pero qué triste es que haya esta confusión hoy en día, porque a veces en algunas iglesias, algunos hermanos dicen, pues yo no soy evangelista, pero soy predicador. A ver, ¿cómo está eso? Usted es predicador, pero no es evangelista. A ver, dígame cómo llegó a ser predicador. ¿Cuáles son las cualidades de un predicador? ¿Cómo lo constituyeron predicador en la iglesia? ¿Cómo funciona ese oficio? Porque usted ha dicho que no es evangelista, pero sí es predicador. ¿Dónde está eso si vamos a tomar muy seriamente Efesios 4:11? ¿Dónde está aquí en esta lista, mis hermanos, que la Biblia diga que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, predicadores, como si fuera diferente? ¿Dónde está el predicador en esta lista de Efesios 4:11? No lo vamos a encontrar por separado porque se refiere al mismo evangelista, se refiere al mismo. Un evangelista es un predicador es un evangelista. Hermanos, pero qué triste, como bien decía, es que muchos han hecho diferencia, han establecido un oficio diferente al que Jesús ha otorgado a la iglesia. Y eso no es nada. Hay quienes se han ido más allá, estableciendo más oficios. Y quiero ponerle aquí algunos ejemplos para ir comprendiendo que predicador y evangelista se refieren al mismo oficio, a la misma persona, no hay tal diferencia. Y quiero poner un ejemplo práctico como el de los ancianos. Por ejemplo, en la lista, en la lista de Efesios 4:11 aparece pastores, pero en Hechos 27, perdón, Hechos 20:17 y 28, mis hermanos, ustedes van a ver ahí que Pablo llamó a los ancianos y a los ancianos se les llamó obispos, y a esos mismos ancianos que se les llamó obispos se les pide que apacienten. Y esto, de ahí se deriva la palabra pastor. Entonces, ancianos, pastores u obispos se refieren al mismo oficio. Por lo tanto, no hay problema si a los pastores le llamamos ancianos. Comúnmente les llamamos ancianos, pero también se les puede decir pastores, también se les puede decir obispos, pero no pensemos que los ancianos son uno, los pastores son otro y los obispos son otros, como que si fueran tres oficios diferentes. Hermanos, hacer una diferencia pensando que hay tres oficios aquí totalmente diferentes es torcer las escrituras, es tergiversar, es un error grave. Otro ejemplo práctico es que en Primera de Timoteo 3:15 a la iglesia se le llama casa de Dios, ¿sí? Porque la iglesia también se le conoce en la Biblia con otros términos: casa de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo. Pero no pensemos que son dos cosas diferentes. Se refieren a lo mismo. Así hay muchas cosas en la Biblia que, aunque tengan diferentes términos que lo identifican, no son dos cosas diferentes, sino se refieren a lo mismo. Y de la misma manera, predicador y evangelista se refieren a la misma persona. Pero algunos grupos hoy en día han inventado varios oficios en las iglesias o en los grupos. Por ejemplo, han llegado a crear otros oficios como papa, cardenales, arzobispos, presbíteros, misioneros, copastores, reverendos. Y aquí pudiera entrar el haber creado predicador como algo diferente al evangelista. Eso es un invento. Pero qué triste cuando no se estudia a fondo y no se medita en esto, en estar creando
creando, mis hermanos, creando oficios que Dios nunca estableció. No podemos establecer, hermanos, oficios que Dios nunca estableció, que Cristo no dio a la iglesia. Por lo tanto, quiero invitarlos a todos que respetemos las escrituras de, si vamos a hablar del evangelista, nos estamos refiriendo a los predicadores. Pero hay iglesias donde dicen, aquí somos 10 predicadores. Wow, uno se sorprende porque 10 predicadores en una iglesia local significa que han trabajado arduamente preparando más obreros. Pero cuando uno les dice, estos 10 predicadores se refieren a a evangelistas, a los que hay 10 evangelistas, dicen, no, 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 evangelistas todavía no. Evangelistas solo tenemos uno, pero predicadores son 10. A ver, ¿quiénes son esos 10 predicadores? Y muchas veces se refieren al hermano que porque ya pasó a predicar una sola vez, ya pasó a dar su primer sermón, ya lo cuentan y dicen, pues ya es un predicador porque ya predicó una sola vez. Ahí está la confusión. Cuando creemos que por una vez que ya predicó, ya es un predicador. Y ahí estamos creando, dándole un oficio que Cristo no lo está separando con el papel del evangelista porque es lo mismo. Y alguien me dijo una vez, hermano, entonces, ¿cómo se le llama a los hermanos que no son evangelistas en las iglesias, pero ayudan en predicar? Porque hay un rol de varones que pasan a predicar. Ellos no se dedican a este oficio de evangelista y ahora estoy entendiendo que no son predicadores porque predicador y evangelista es el mismo. Por lo tanto, si no es evangelista, no es predicador. Si no es predicador, no es evangelista. Entonces, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a ellos? ¿Cómo se le llama a ellos, a estos hermanos que ayudan en predicar? Yo siempre les digo, ¿qué nombre le han puesto ustedes a los hermanos que ayudan en presidir la reunión o dirigir la reunión? ¿Qué nombre le han puesto a los hermanos que pasan a orar, que están ayudando en hacer oraciones públicas? ¿Qué nombre le han puesto ustedes a los hermanos que pasan a dirigir alabanzas? ¿Cuál es el término que usan para identificarlos? Y dicen, pues no les damos ningún término, ningún oficio, no hay en la Biblia. Bueno, de la misma manera, no podemos ponerle un término, un oficio o inventar un oficio a los hermanos que ayudan en predicar. Tanto los hermanos que ayudan a orar, ayudan a dirigir alabanzas, son iguales como los hermanos que ayudan en predicar. Pero no les podemos llamar evangelistas por el simple hecho de que ya predicaron un solo sermón y ya están en la lista de los que ayudan, entonces son evangelistas, es decir, son predicadores. No podemos, hermanos, inventar ese tipo de oficios. Qué lamentable que haya tanta confusión, que haya tanta confusión porque a veces es una confusión conveniente, le puedo llamar, porque cuando les conviene hay 10 predicadores, pero cuando se trata de ir a hacer la función de un predicador a la luz de la Biblia, ¿dónde están los 10 predicadores? Cuando hay visitantes, cuando hay que ir a evangelizar, cuando hay que ir a visitar a los hermanos, cuando hay que responder como un predicador a la luz de la Biblia. ¿Dónde están los 10 predicadores? Allá no están los 10. Ahí sí dicen, no, yo solo ayudo, yo solo estoy en una lista, pero yo no me dedico a este oficio. Para eso está el evangelista, para eso está el predicador. Ahí sí entienden lo que es un predicador. Por lo tanto, todo esto es pura confusión conveniente, hermanos, que lamentablemente se ha generado en muchas iglesias. Déjeme decirle, hermanos, que hablando de que el evangelista o predicador se refieren al mismo oficio, también quiero mencionar que puede el evangelista ser anciano si tiene la capacidad y los requisitos. Si un evangelista llega a tener la capacidad y los requisitos para poder ser anciano, el anhelo, el deseo y todo lo que conlleva
bien puede. De la misma manera, un anciano de la iglesia, un pastor de la iglesia, si anhela ser evangelista, si anhela ser predicador, en otras palabras, también bien puede ejercer dos oficios. Encontramos esto en 1 de Timoteo 5, 17 y 18, donde dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y tales hermanos, dice el 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En el contexto estamos hablando de los ancianos, ancianos que tenían doble oficio, doble trabajo, porque trabajaban en predicar y en enseñar. Entonces, ¿es posible que un hermano que es evangelista quiera ser anciano? Sí, es posible. Puede tener las dos funciones a la vez, siempre y cuando llene con las cualidades y las condiciones de Dios. ¿Puede un anciano tomar el papel de evangelista si quiere? Por supuesto que sí, si tiene la capacidad, tiene la disposición, por supuesto que sí puede. Así que, mis hermanos, esto es bien importante de resaltar para no crear una confusión de que si ya eres evangelista ya no puedes ser anciano, o si eres anciano ya no puedes ser evangelista y que tienes que renunciar a uno de los oficios. No, porque Pablo era apóstol y predicador. Pedro fue anciano y fue apóstol. Entonces sí es posible siempre y cuando se llene las cualidades y los requisitos. No vamos a hablar de los requisitos de ancianos en esta ocasión, pero estamos enfocando que sí es posible si uno de los ancianos quisiera ser evangelista. Hermanos, bien puede, si tiene la capacidad y tiene la disposición, el anhelo conforme a lo que las escrituras nos enseñan. En tercer lugar, mis hermanos, vemos que la iglesia necesita por lo menos un evangelista. Quiero dejarlo muy en claro este punto, porque cuando estudiemos la clase sobre la obra o función del evangelista, van a ver la importancia de esta responsabilidad que él tiene para con la iglesia, para con la obra. Y la pregunta es, ¿quién va a realizar esa obra cuando no hay ni un evangelista? Es decir, un predicador. ¿Quién va a realizar esa obra? Aunque en algunas iglesias dicen, pues aquí los varones vamos a hacer ese trabajo, el trabajo de un evangelista. No lo necesitamos, no lo requerimos, y dicen ellos, nosotros los varones lo vamos a hacer. Pero también es una decisión muy conveniente porque cuando se trata de llevar a cabo la obra, ¿dónde están todos los varones que se comprometieron? Quizás vayan una vez, quizás vayan dos veces, pero en la tercera vez que hay que ir y darle seguimiento a la evangelización, a las almas en Cristo, ¿dónde están los varones? Pero no es lo mismo cuando alguien tiene esta función como un oficio. La Biblia le llama un trabajo sagrado. Es un trabajo, mis hermanos, de la cual estamos hablando aquí que es importante en la iglesia. Vamos a ver que la iglesia necesita por lo menos un evangelista. ¿Por qué? Porque tiene una obra que realizar. Segunda de Timoteo 4:5 encontramos cuando Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Aquí se trata de hacer una obra, no simplemente llevar el término evangelista, porque no estamos hablando de un título, de que vamos a verlo como un título, mucho menos vamos a ver que siendo evangelista esto te hace más que los demás hermanos. No, no estamos promoviendo eso, hermanos.
Claro que así como los ancianos se les tiene que identificar con un término que la Biblia describe, claro que podemos identificar a los ancianos de la iglesia como tal. Ellos son los ancianos. No hay problema. De la misma manera, podemos identificar a los que tengan esta función como evangelista. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Él es el evangelista de la iglesia. Y no hay problema presentarse como tal porque es solamente un término que identifica, que describe la obra que está realizando. La obra que está realizando. Por eso es bien importante también que en la última clase que vamos a ver de esta serie, de este material, cómo se constituye un evangelista en la iglesia, en la última clase. Pero quiero adelantarme con decirles que por eso es importante que para poder constituir un predicador o un evangelista en la iglesia es porque es alguien que está haciendo la obra y hay que reconocer su trabajo, hay que identificar su trabajo. No es alguien que lo vamos a elegir ahorita para que de aquí en adelante empiece a hacer el trabajo, no, no. Es alguien que está haciendo la obra. Conforme a su capacidad, sí, conforme a su alcance, porque muchas veces no tienen el tiempo disponible porque pues dependen de un trabajo material. Para eso la iglesia los va a reconocer para que la iglesia pueda darle un salario que pueda ayudarle a trabajar y servir al Señor en este oficio. Pero nótese que, ¿por qué es necesario un evangelista en la iglesia? Porque tiene una obra que realizar, la obra de evangelista. Tiene que cumplir con ese ministerio. Pero ¿quién lo va a hacer si no hay? ¿Quién lo va a hacer? Aunque muchos digan, pues los varones, hermano. Sí, pero ¿dónde están los varones cuando hay que estar dándole seguimiento al trabajo, a la obra de evangelista? Que esto requiere muchas veces evangelizar a las almas en Cristo. Lo vamos a ver en una de las clases también, cuál es la obra y función del evangelista. Pero nótese quién va a hacer este trabajo. Si no tenemos a alguien que está trabajando, que está haciendo el oficio, quizás alguien pueda ayudar esporádicamente, sin tanto compromiso, sin tanta entrega, a diferencia de aquel que está en el oficio trabajando en las cosas sagradas. Es muy diferente. Pero déjenme darles un ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 11, verso 19. Hechos 11, 19. Vamos a leer algunos versículos aquí, empezando del 19, dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, déjenme explicarle aquí resumidamente que los hermanos que habían sido esparcidos, ellos iban predicando, dice el 19, creyentes que fueron dispersados por motivo que hubo con ese con lo que pasó con Esteban, dice el verso 19, esa persecución que hubo tan fuerte dispersó a los hermanos, pero nótese que los hermanos no dejaron de predicar el evangelio de tal manera que dice la escritura que en Antioquía gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí encontramos la historia de la iglesia de Antioquía de Siria. Se establece un grupo de creyentes en Antioquía, hermanos. ¿Y qué dice el verso 22? Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, ¿qué fue lo que hizo la iglesia de Jerusalén? Cuando se enteró que un grupo de creyentes se había convertido a Cristo en Antioquía de Siria, por causa de la predicación del Evangelio, obviamente. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Enviaron a Bernabé. Enviaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando él llegó,
y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes que se permanecieran fieles al Señor. Era necesario que la iglesia en Jerusalén enviara a Bernabé a Antioquía, sí. Lo vieron tan necesario, lo vieron tan indispensable porque ellos sabían lo que Efesios 4:11 requiere, que se requiere un hermano que vaya para trabajar en la obra del Señor. Es una obra nueva que está comenzando, sí, pero ellos inmediatamente envían a Bernabé. Y luego Bernabé, hermanos, fue a buscar a Saulo. Fue a buscar a Saulo y fue compañero de Saulo en esa obra. Estuvieron allí un tiempo. Y luego en Hechos 13 vemos cuando el Espíritu Santo comisiona a Pablo y a Bernabé para viajes de predicación, donde establecieron muchas iglesias locales. Pero es necesario tener por lo menos un evangelista, sí, muy necesario, hermanos, por la obra que va a desempeñar, por la función que éste va a desempeñar, pero obviamente alguien que sabe de su trabajo, porque si vamos a establecer un evangelista que no sabe cuál es su trabajo, es como no tenerlo, hermanos, y a veces en lugar que ayude puede afectar a la iglesia, y esas malas experiencias ha hecho que muchas iglesias digan, mejor no tener. No, eso no es la solución, sino la solución es que sí busquemos un evangelista, que alguien que veamos que tiene la capacidad, el don, que esté haciendo ya el trabajo y que veamos que sí se puede desarrollar más, porque hay que ayudarlo a que se desarrolle más, a que crezca, porque los evangelistas, mis hermanos, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir aprendiendo. Sin embargo, estamos en la función, estamos en la obra, estamos en el trabajo. Pero sí es necesario que observemos quién de los hermanos es capaz para esto, reconocer su trabajo y animarlo y ayudarlo para que haga este trabajo sagrado. No es cualquier trabajo. La Biblia le llama a los que trabajan en las cosas sagradas, porque hay quienes piensan que no dicen, no, este no es trabajo, esto es fácil, pero ¿por qué no lo hacen? No es que yo no tengo tiempo, no, yo no puedo. Así son muchos hermanos que ni hacen ni dejan trabajar. No trabajan, pero no dejan trabajar. Y es triste porque ellos no piensan en la obra de Dios. Al contrario, son tropiezos de la obra. Son tropiezos en la obra. Hay muchas hermanas, hermanos que son sirven de tropiezo en lugar de pensar en que se requiere un obrero como mínimo y después requerimos otro y otro y otro y entre más obreros tenemos en la viña del Señor, mis hermanos, mejores resultados habrá, mejores frutos, más frutos para Cristo, para la honra y la gloria de Él. ¿Por qué no estamos pensando como Jesús pensó cuando vio aquella multitud, hermanos, que estaba dispersada como ovejas que no tienen pastor? ¿Por qué no pensamos como Jesús, que tuvo compasión de ellas y dijo, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos? ¿Por qué no tenemos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Sin embargo, hay quienes tienen un concepto diferente, porque había escuchado en algunos lugares de hermanos que se creían evangelistas, pero habían enseñado ellos mismos a los hermanos que ellos eran solamente predicadores, no evangelistas. Y uno de los factores por qué ellos enseñaron que ellos sí eran evangelistas y ustedes no, ustedes solamente son predicadores, era por el asunto del salario, porque muchas iglesias, especialmente iglesias en el norte, están pensando sostener con salario a evangelistas, pero cuando preguntaban, ¿hay más evangelistas en la iglesia local? Decían, no, no hay. Entonces no había salario, no había salario. Y por eso mantenían a los hermanos como predicadores, no como evangelistas, porque el día que se les reconociera como evangelistas, tienen derecho de salario, porque digno es el obrero de su salario. Y este era el problema por el cual muchos
enseñaban de esa manera porque solamente ellos querían recibir salario, solamente ellos. Y ese pensamiento egoísta está ocasionando que no hayan más obreros en la viña del Señor, que no sean reconocidos otros hermanos. Hablo de reconocer su trabajo, no de hacer fama a los hombres, de hacer fama el nombre de los hermanos. No, estamos hablando de reconocer su trabajo. No han sido reconocidos sus trabajos, aun cuando ellos hacen mucho trabajo en la predicación. Porque cuando no está el evangelista en la iglesia local, ¿quién queda haciendo el trabajo? Porque muchas veces tenemos que salir a visitar la familia, quizás, o por enfermedad, o a predicar a veces cuando somos invitados. ¿Quién hace el trabajo en la iglesia local? Tiene que quedar alguien responsable. Y muchas veces son hermanos que tienen el perfil de un evangelista, que tienen la capacidad, pero no son reconocidos. No, ¿por qué? Por el problema de que no quieren compartir salario. No quieren. Ese es un problema que ha afectado en muchos lugares. Hermanos, los que estamos aquí aprendiendo y los que estarán aprendiendo y escuchando esta lección, el propósito de este proyecto es dejar la vieja escuela, las malas costumbres, hacer a un lado, hermanos, todo aquello que no va acorde a la voluntad de Dios y que en lugar de ayudar, sirven de tropiezo en la obra, en la viña del Señor. Quiero dar algunas recomendaciones de unos comentarios que voy a mostrar aquí, hermanos. Voy a dar estas recomendaciones que son comentarios de estos materiales que uno tiene de ayuda para presentar lecciones o tener un mejor entendimiento. Déjenme darle aquí estos comentarios de estas notas sobre Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, de este autor, nuestro hermano Bill Rips. Y mire lo que dicen estas notas, y quiero tomarlo como recomendación porque dice, haz obra de evangelista. El sustantivo griego para decir evangelista se emplea en Hechos 21:8 y en Efesios 4:11. La palabra radicalmente significa uno que anuncia buenas nuevas. En este sentido, Pablo era evangelista, 1 Corintios 1:17, a predicar el evangelio. En griego, una sola palabra, evangelizar. Felipe también era evangelista, Hechos 8:12, que en griego es evangelizando o le evangelizó. Timoteo era evangelista, pero su obra como tal requería que hiciera más que sencillamente anunciar los principios del evangelio a inconversos. Parte de ella consistía en redarguir, reprender y exhortar con doctrina, y esto a hermanos en la fe. La obra de evangelista no puede ser limitada a la de predicar a inconversos. Por eso les decía a mis hermanos que no debe ser limitada el papel del evangelista, la obra de un evangelista, no debe ser limitada. No debe ser limitada en este contexto de lo que estamos leyendo en este comentario, no debe ser limitada a pensar que el evangelista solo va a andar en las casas o en las calles o buscando a las almas inconversas. No, va a ser necesario que el evangelista pueda redarguir, que pueda reprender, que pueda exhortar con doctrina, y esto no a los inconversos, sino a los hermanos en la fe. Sí, también, como leímos en Efesios 4:11. Siguiendo con el comentario de estas notas, dice, la supervisión evangelística, no sé si alguna vez han oído eso, o el control evangelístico, es una doctrina que afirma que el evangelista tiene control de la congregación hasta que se nombren en ella ancianos, obispos o pastores. Hermanos, esa famosa doctrina de la supervisión evangelística o control evangelístico es una doctrina falsa.
Pensar que el evangelista va a tener cierto control o el control de la iglesia mientras no haya ancianos. Esa es una falsa doctrina, pero ya existía desde hace muchos años atrás y sigue existiendo, aunque no se enseñe, pero se hace, se hace. Estos errores se cometen muchas veces. El evangelista sigue diciendo, cuando ustedes van a comprobar esto en las notas sobre Tito 1:5 del mismo autor, el evangelista tiene una obra, no un control dictatorial. En las congregaciones donde todavía no se ha podido nombrar ancianos, el evangelista es miembro entre miembros. Hermanos, esto es bueno de aclarar porque no hay que pensar que tener el oficio de evangelista, el ser reconocido por la iglesia como un evangelista, no significa que uno tiene el control de la iglesia, la supervisión evangelística de la iglesia. Hermanos, no, no es así. El hecho que no haya ancianos no significa que el evangelista es el que manda. Para eso existe un arreglo temporal, provisional, que es la junta de varones, donde platicamos, donde hablamos para llegar a cabo a ciertos convenios y, y aún en esto tenemos que tomar en cuenta toda la iglesia como en la participación o en el proceso de lo que vamos a decidir al final. Ellos tienen que participar, ellos tienen que participar. Entonces, hermanos, qué triste es que hoy en día en muchas iglesias donde hay un solo evangelista o predicador, toma el control de la iglesia de tal manera que nadie le puede decir nada porque creen que él es el que manda, creen que él tiene el control. El hecho de que sea un evangelista no le da a Dios la autoridad de tener el control de la iglesia. La iglesia puede decirle, ¿sabe qué? No, ya no queremos que siga siendo el evangelista en esta iglesia. No es una elección perpetua, eterna. La iglesia puede decirle, si no está conforme con el trabajo, si no está de acuerdo con lo que hace, puede la iglesia decirle que ya no más. Pero muchas veces hay iglesias donde la iglesia está sometida al predicador y lo que el predicador dice, ellos obedecen. Qué triste condición. Muchos, y mire lo que dice en la parte final, muchos hacen distinciones que no son según las escrituras. Hablan de ministros y dicen que los ministros son los que radican en un cierto lugar por largo tiempo, predican en el púlpito. Hablan de evangelistas, diciendo que estos salen a otros lugares a predicar continuamente en conferencias o series especiales. Y hablan de misioneros, que estos cruzan fronteras, que se van a otros países. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios no hace tales distinciones. ¿Cuán importante es esto? Porque hoy en día dicen, predicador, solo el que está en el púlpito. Evangelista, el que sale a establecer congregaciones a otros lugares. Y misionero, a los que se van a otros países. Y hemos oído a veces hermanos que dicen, yo soy predicador, evangelista y misionero porque he hecho las tres cosas. Hermanos, qué confusión tan grande pensar que son tres oficios diferentes. La palabra de Dios no hace tales distinciones. Es uno solo, predicador o evangelista. La palabra misionero no se usa, no está, no está en las escrituras, mucho menos en la distinción que han hecho y que han creado los hombres. Los hombres son los que han inventado tantos oficios en las iglesias locales. Los hombres son aquellos quienes, hermanos, han introducido este tipo de confusiones, muchos por ignorancia y otros por conveniencia, conveniencia material, financiera.
Es lamentable decirlo, pero debo decirlo porque todos debemos de tener ese cuidado. Todos vamos a seguir teniendo ese cuidado, especialmente los que ya estamos en este oficio de hacer esta obra de evangelista y que somos identificados como tal, como predicador o como evangelista, pero esto no nos hace más que los demás miembros. Hermanos, no hay jerarquía en la iglesia, ni aun cuando haya ancianos, ellos no van a tener señorío a los que están a vuestro cuidado, sino que ellos son ejemplos de la grey. De la misma manera, los evangelistas, hermanos, no tenemos, como por así decirlo, un nivel más alto que los demás, un rango más alto y mucho menos control sobre la iglesia. A diferencia de los ancianos, que ellos son el gobierno de la iglesia, que la iglesia debe sujetarse a ellos siempre y cuando ellos hagan conforme a la voluntad de Dios. Pero si ellos velan por vuestras almas, a ellos hay que sujetarse, pero no así dice la Biblia con respecto a los evangelistas. Pero qué triste es que por eso la mayoría de iglesias locales dicen, no queremos ancianos, ¿para qué si con nuestro predicador basta? Todos están sujetos al predicador. Pero ese no es el gobierno, ese no es el patrón bíblico. Así no es, hermanos. Es verdad que es necesario el evangelista en la iglesia porque hay una obra que tiene que cumplir, sí, pero sin abusar, sin ir al extremo, sin ir a dañar a la iglesia, hermanos. Por eso es que para mantener un equilibrio, siempre he recomendado que en una iglesia local haya más de uno. Para empezar, necesitamos por lo menos uno, pero este uno, como lo hizo Bernabé, ir a buscar a otro o preparar a otro en la misma congregación para que hayan dos, para que haya un balance, un equilibrio, porque cuando hay uno solo es muy peligroso, a menos que conozca bien su trabajo, tenga mucho temor y respeto a Dios, va a mantenerse con ese equilibrio de no abusar de su papel, de su experiencia, pero es mejor dos que uno, porque cuando uno quiera perder el control, porque nadie está libre de perder el control, hermanos, cuando uno quiera enaltecerse, cuando uno quiera querer tomar un control, una autoridad que no lo tiene, el otro le ayuda, el otro le dice, hermano, ¿qué pasó? No es así, bájele. Pero cuando hay uno solo es bien peligroso. Puede tomar el papel de Diótrefes en la iglesia. Así que, hermanos, con la ayuda de Dios, sobre todo, vamos a ir mejorando, aprendiendo más acerca del papel del evangelista. Hoy hemos hecho solo un breve resumen de quién es el evangelista. No olvides parte de la organización y hemos visto que evangelista o predicador se refieren al mismo oficio y que la iglesia necesita por lo menos uno, por lo menos. Pero si hay más, muchísimo mejor. Es triste cuando muchos hermanos dicen, no, aquí no caben dos, aquí solo uno, o tú o yo, pero los dos no podemos estar aquí. Qué triste. Muchas veces por el salario, muchas veces porque están buscando tener el primer lugar en la iglesia como Diótrefes. Y eso es grave. Pero ¿cómo pudo Bernabé y Saulo estar en la misma congregación en Antioquía de Siria? Pueden leer todo el contexto de Hechos 11. ¿Cómo es que la primera iglesia de Cristo en Jerusalén pudieron estar todos los apóstoles juntos, trabajando arduamente, en unidad, pensando en la obra de Dios y no en la rivalidad ni en la envidia, mucho menos en el amor al dinero? Entonces sí es posible. Si todos aprendemos bien, si todos volvemos a la Biblia, volvemos al patrón, sí es posible, con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Mis hermanos, que Dios nos ayude a todos y gracias por su fina atención.